Este jueves fue uno de los días marcados en rojo en el calendario estadounidense por su emotividad y nostalgia. El día de Thanksgiving, Acción de Gracias, volvió a ser la estrella del último jueves de noviembre. Y hay algo que me gustó, y hay algo que nos debería gustar. Dejó la exageración de las luces y las grandezas para volver a lo que debería ser la esencia, a la compañía. Es quizás esta la mejor lección del 2020, de este año tan trágico para la humanidad. No se trata de eliminar esas instancias que tanto nos encantan, como ya que hablamos de Acción de Gracias, ese maravilloso desfile de los almacenes Macy en Nueva York, pero sí se trata de reivindicar el poder sanador de la compañía, de las personas, del abrazo, ahora que no se puede dar. Podríamos llegar a vivir sin irnos de fiesta, de hecho yo creo que lo estamos viviendo, pero no podríamos vivir sin personas, no podríamos vivir en la soledad. Este año, más que nunca, tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias por estar aquí. En un año en el que tantas almas se han esfumado. Demos gracias porque, pese al puñetero virus, nuestra calidad de vida es superior a la de muchas personas y a la de muchos continentes. Demos gracias por cada gesto. Y este año, de verdad, tenemos que hacer todos una acción de gracias por lo que tenemos y no por lo que querríamos tener, porque todo va y viene, los virus van y vienen, habrá vacuna, pero cuando haya vacuna, habrá mucha gente que seguirá estando mal, que seguirá viviendo mal, que seguirá olvidada. Y de verdad, nosotros que estamos bien, que tenemos una calidad de vida que, bueno, podría ser mejorable, todo puede ser mejorable, pero es una buena calidad de vida, que tenemos agua potable, que tenemos luz. Nosotros tenemos que hacer una verdadera acción de gracias, ser más humanos y menos programados. Y sobre todo, algo que parece que se nos ha olvidado este año y parece que se nos está olvidando con esta guerra política partidista absurda. Tenemos que tener sentimientos. Y por todo ello, volviendo a la esencia, volviendo a la compañía, volviendo a la emotividad, este año tenemos que dar gracias. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. Los contenidos de la semana los avanzamos ya en Teletipos. Una semana que ha venido cargada informativamente. Ronda de Teletipos. Efectivamente, esta semana nos deja la muerte de Diego Armando Maradona, de la que comentaremos posteriormente tras un paro cardíaco. Ciudadanos se pasa al no en la negociación de los presupuestos y deja la aprobación pendiente de un hilo. Comentaremos la crisis migratoria en Canarias, porque ¿estamos viéndolo desde una perspectiva humana? Sigue el debate en torno al programa de Jesús Cintora en Televisión Española y la gestión de Rosa María Montero. Black Friday, consumismo y aglomeraciones en las calles. Las navidades más desiguales que siempre, con mucha iluminación o con ninguna. ¿Somos todos iguales? Hablemos de vaginismo, ¿no sabes lo que es? Te lo explicamos. Un libro de premio. ¿Y tú? ¿A quién conociste en los sueños? Ronda de Teletipos leída por Ángela León y Antonio de la Lama. Con ellos vamos a analizar ya la actualidad política. Actualidad política que viene esta semana cargada de información. Luego hablaremos de la muerte de Diego Armando Maradona, una figura que levantó filias y fobias, que encantó y que en los últimos años dio más pena que encantar. Hablaremos de ello en nuestra sección de deportes, porque hay algunos que dicen que ha muerto Dios, otros que dicen que ha muerto el fútbol. Veremos luego si es para tanto, porque hay algunos que han dicho que Maradona no era tanto como Pelé. Es una figura muy importante y ha sido, yo creo, que la gran noticia de esta semana, y yo creo que en Argentina junto al coronavirus va a ser la gran noticia del año, con esa imagen, además de de recuerdo cariñoso en Argentina y de la protesta, incluso porque las colas eran grandiosas para acudir al velatorio. Pero antes de hablar de Diego Armando Maradona en nuestra sección de deportes, tenemos que hablar de la actualidad política de la semana, que viene marcada por
Ciudadanos y PSOE se rompió el amor de no llegar a usarlo realmente, porque Ciudadanos, que ahora con Arrimada se quería erigir como un partido negociador, dispuesto un poco a volver lo que fue Ciudadanos en su salto a nivel nacional, que era capaz de pactar con PP y PSOE para sacar siempre la gobernabilidad de España adelante. Pues parece que eso se ha vuelto a romper, porque Ciudadanos ha vuelto a la idea de con el PSOE no, porque tiene unos socios de viaje que no son los mejores. No quieren pactar con el PSOE porque esos presupuestos también lo van a pactar con independentistas y con Bildu, que es ese amigo incómodo al que nadie quiere ver. Así que Ciudadanos no a los presupuestos, un mapa político que vuelve a ser el de la investidura con Bildu, con Esquerra Republicana, y que es conveniente analizar con Antonio y Ángela. Hola Antonio, hola Ángela. Hola, muy buenas. Bueno, primer titular de este no de Ciudadanos a los presupuestos. Bueno, pues se veía menos la lucha entre Ciudadanos y Podemos, que eran, digamos, la gran lucha de los presupuestos. Por un lado, Ciudadanos intentando colocarse como ese socio que comentabas antes para los partidos de gobierno, mientras tanto Podemos intentando pues hacer ganar su línea de esos apoyos pues con Esquerra Republicana y con Bildu como principales apoyos para el gobierno. Y la verdad es que parece que por lo menos esta batalla la ha ganado Podemos y la ha ganado el que se llama el bloque de la investidura, que parece que será el que apruebe estos presupuestos. Ángela. Bueno, yo creo que esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se sabía perfectamente que el hecho de aprobar unos presupuestos con Bildu y Esquerra iba a provocar la huida de Ciudadanos, que yo creo que toma la vía más cobarde, porque el hecho de apoyar estos presupuestos le daría cierta presencia y le daría influencia para, por lo menos, darle aquella cobertura diferente y que provoca tantas discrepancias. Efectivamente, la influencia de Podemos en ciertos postulados de esos presupuestos para el año que viene es, digamos, el cisma que provoca esa huida por parte de Ciudadanos, pero yo entiendo que es una decisión totalmente errónea, porque luego ocurrirá siempre lo mismo, ¿no? Es que no estoy de acuerdo, es que no, no lo veo viable. Bueno, es la manera de tomar partido es estando ahí y apoyando, pero apoyando de una manera crítica, que me parece que apoyar es decir sí a todo. Es que parecía que Ciudadanos con esta nueva etapa con Arrimada iba a volver un poco a esa idea de pactar para intentar llevar adelante la gobernabilidad, que es lo que pasó durante el estado de alarma, que Ciudadanos, cuando el PSOE se veía casi imposibilitado de sacar las prórrogas, Ciudadanos le apoyó, lo cual le valió muchas críticas. Por cierto, desde el bloque de la derecha, parecía que iba a volver a esa idea de pactar con PP y PSOE sin que hubiera problemas, y parece que esa vía se ha olvidado ya. Bueno, depende también la cosa de la democracia, es que a veces uno pacta con uno, a veces pacta con otro, y que no pactes en una cosa concreta con un partido no quiere decir que no vayas a hacerlo en el futuro, o lo contrario, que pactes con una cosa concreta con un partido no significa que sea un apoyo permanente, como de hecho hemos visto estos presupuestos, en los que a pesar de, como decíamos, ser el bloque de la investidura, ha tenido que haber negociaciones, ha tenido que haber, digamos, cesiones de un lado y de otro, y al fin y al cabo esto es lo que viene a ser pues la vida normal en democracia. Sí, pero yo entiendo que la figura bueno, o al menos tenía la esperanza de que la figura de Arrimada fuera un poco más, no flexible, ni muchísimo menos, pero sí un poco más dialogante, y no por el simple hecho de tener, entre otros motivos, ¿no? A Esquerra y a Bildu, que son partidos con los que no me cansaré de decirlo, que estando en democracia, con los que hay que dialogar necesariamente, que no se puede saltar como el que salta un banco, no puede, es imposible. Creo que tendría que tener un poco más de proactividad esa negociación, pero una negociación efectiva. No es que como está Esquerra y Bildu, pues bueno, no me cuadra. No, vamos a ver, demos un paso más. Esa era mi esperanza. No sé si habrá oportunidad de revertir, de un futuro diálogo más efectivo, como digo, pero yo creo que es lo más necesario tanto para el país, obviamente, como para los ciudadanos, para que termine ya de posicionarse, si es que en algún momento piensa hacerlo, claro.
También hay que recordar una cosa, estamos ya prácticamente en la pre-campaña electoral para las elecciones catalanas y a Ciudadanos le interesa quizás no perder esa imagen de partido antinacionalista, partido en contra de la independencia. Quizás pactar estos presupuestos ahora con partidos como Esquerra Republicana le podía llegar a afectar el discurso a las elecciones catalanas en un año en el que el bloque derechista barra unionista barra constitucionalista iba a estar muy peleado con un PP que va a seguir siendo la nada y el menos, pero con una aparición de Vox que se va a llevar muchos votantes de esos dos partidos, del PP y de Ciudadanos. Sí, tiene pinta que esas elecciones, con la entrada de Vox que estabas diciendo, va a ser que ya si el PP estaba debilitado y Ciudadanos parecía caída libre, caigan aún más, ¿no? Pues, después de no haber sido capaces de conseguir un pacto para ir juntos. Y en ese sentido es cierto, claro, que aquí también tenemos el doble juego, ¿no? También el PSOE y Esquerra Republicana tienen, digamos, esta buena relación probablemente se podría trasladar en un pacto postelectoral en Cataluña, una vuelta al famoso tripartito, que de hecho además podría ser positivo en tanto en cuanto podría, digamos, garantizar la gobernabilidad tanto en España como en Cataluña, ¿no? Con ese doble pacto de PSOE y Esquerra Republicana. Pero sí, obviamente, estos presupuestos como tienen bastante que ver con esas futuras elecciones. Ángela. ¿Y vosotros pensáis que esto es como se rumorea, una cesión, un regalo prácticamente a Esquerra y a Bildu? ¿De verdad lo creéis? Porque es tan grande el bulo y tan grande, digamos, los argumentos que se vierten sobre esa afirmación, que claro, ahora que estáis planteando, estáis recordando la expectativa con esas elecciones en Cataluña, podría interpretarse así. Por lo menos estaría un poco la sospecha, ¿no creéis? Antonio. Bueno, la pregunta es, ¿qué están regalando? Por ejemplo, con la ley CELA, lo controvertido que ha sido, que bueno, que yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que se lea la ley CELA y que saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, con lo del castellano, eso parecía, bueno, que el castellano iba a desaparecer, cosa que no lo dice en ningún momento la ley CELA, y que bueno, que el catalán iba a ser como la supremacía en Cataluña y que bueno, que el castellano iba a estar un poco tirado a la izquierda, por así decirlo. No sé si este tipo de interpretaciones pueden tener que ver con este panorama preelectoral catalán. Claro, el problema es que el castellano nunca podrá desaparecer, más que nada porque está recogido en la Constitución y eso ya es intocable y no se puede desaparecer. Y de hecho, recuerdo que una de las, digamos, réplicas a esta ley desde la ABC fue básicamente decir que esta ley ya se aplica de facto en Cataluña, con lo cual aparentemente en ningún caso supondría una diferencia respecto a lo que está pasando ahora, porque ni se va a eliminar el castellano, ni según dice, por ejemplo, la ABC, sería un cambio respecto a lo que está pasando en Cataluña. Y después, pues lo que ya se habla muchas veces, que las quejas sobre el español, sobre la ley CELA, tienen mucho que ver con otras quejas sobre otros temas que, digamos, se ocultan bajo este supuesto ataque contra el castellano. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. No puedo decir otra cosa. Pero yo la verdad es que pienso que Pedro Sánchez en esto es un poquito, a ver que no se malentienda la palabra, mercenario, porque es capaz de pactar con quien sea con tal de mantenerse en el puesto. Es algo que yo por lo menos no veo en otros políticos. O sea, es capaz de jugar a dos bandas, por ejemplo, jugar con Ciudadanos y jugar con los independentistas, cuando yo creo que por otra parte Sánchez prefería pactos con Ciudadanos antes que con Esquerra Republicana, la verdad. Bueno, es que Pedro Sánchez también es el primer político desde esta nueva democracia que se enfrenta a un parlamento plural. O sea, hasta ahora los gobiernos han tenido mayoría absoluta o han tenido un apoyo fácil permanente durante toda la legislatura. Y de hecho hemos visto pactos que podrían parecer extraños. Hemos visto a José María Aznar hablando del Frente de Liberación Vasco, hablando sobre ETA en mitad de negociaciones. Hemos visto también pactando con CiU, con Jordi Pujol, alimentando el gran nacionalismo catalán. Hemos visto, pues no sé, a Mariano Rajoy y aquella abstención desde el PSOE que casi lo rompe por la mitad, con tal de intentar evitar el famoso sorpaso de Podemos. En estos 40 años hemos visto muchos procesos así en los que uno podría decir que parece que ha habido pactos para intentar mantenerse sobre lo que sea, pero en el fondo es que eso es la democracia. O sea,
Cuando hay un parlamento plural hay que negociar, a veces con uno, a veces con otro, a veces con todos, y es lo que toca. Tampoco podemos estar cada año con 20 elecciones. Sí, pero yo, por ejemplo, a Pablo Casado pactando con Bildu no me lo imagino. Por mucho que Javier Maroto en su momento en el País Vasco sí pactara con Bildu, pero yo ahora no me lo imagino, por ejemplo, pactando con Bildu. Quizás como mucho me lo imagino pactando con el PNV, que siempre ha sido el gran apoyo de los gobiernos nacionales en el Congreso de Diputados si le dan cualquier cosita para el País Vasco. Bueno, tampoco veremos seguramente a Pedro Sánchez pactando con Vox. Ángela. Sí, yo creo que hay una frase en lo que ha dicho Antonio que es bastante, que resume un poco esta cuestión, ¿no? Yo creo que no hay democracia sin pacto. Por lo tanto, yo creo que es la forma de vehicular, digamos, un acuerdo con respecto al país. Es que si no, ¿de qué estamos hablando? Y efectivamente la naturaleza del acuerdo, pues claro que será polémica, porque eso es, digamos, la idiosincrasia propia de la práctica política. No hay una decisión acertada de primeras y que se mantenga en el tiempo así. Pero tampoco entiendo por qué hay tanta reticencia a dialogar con los partidos a ver qué podemos hacer. No lo entiendo. Por eso la decisión esta de Ciudadanos yo la valoro de una manera totalmente errónea, porque creo que deberían de presentarse ideológicamente como lo que son, pero proactivamente como partido político. Yo creo que un entendimiento entre PSOE y Ciudadanos podría ser posible. Ahora, si vemos que hay con vecinos colindantes que no nos gustan por X motivo, pues nos dificulta todo un poco más. Pero bueno, sería paradójico que se diera esa escena de Ciudadanos, Esquerra, Bildu y PSOE y Podemos, claro. Hablemos ahora de Arguineguín, que está siendo el gran foco del problema migratorio aquí en España en estos momentos, en las Islas Canarias, donde se reconocen sobrepasados por la situación, porque la capacidad del muelle de Arguineguín, que está pensado para recibir inmigrantes, se ha visto superada, duplicada, triplicada. ¿Qué está pasando en Arguineguín? Sí, la verdad es que es una situación muy complicada, como denuncia el defensor del pueblo, y aparte la situación es unas condiciones pues completamente inhumanas, ¿no? En lo que no solamente hay muchas más personas que duermen y que están retenidas en ese puerto durante demasiado tiempo, sino que además, bueno, incluso desde el gobierno, desde el ministro Fernando Grande Marlaska, se ha negado esta situación, poco menos que quitándole importancia y dando a entender que estos migrantes no pasan allí más tiempo del requerido, lo cual, según denuncian diversos organismos como el Defensor del Pueblo, es falso. Ángela. Sí, es que parece que se puede plantear Canarias como la isla de Lesbos, ¿no? Aquella isla donde están miles de refugiados prácticamente atrapados y en unas condiciones, como ha dicho Antonio, totalmente inhumanas. Creo que escurrir un bulto que tiene que ver, o sea, un tema que tiene que ver con una crisis migratoria de estas dimensiones, por así decirlo, creo que me parecería un poco fuerte. ¿Por qué? Porque como veníamos diciendo desde el principio, a la hora de denunciar la escaleta de temas que vamos a tratar, ¿desde qué punto de vista se está tratando esta cuestión? ¿Desde qué punto? Porque algunos llaman ya este campamento el campamento de la vergüenza. ¿Realmente estamos adoptando una postura humanitaria con respecto a este tema de una manera responsable? Porque efectivamente la saturación es más que evidente. Por más que el ministro de Interior, Grande Marlaska, se encargue de pintar esto como el lago de los cisnes. No es una cuestión que nos repercute a nosotros y a Europa en general. Por lo tanto, creo que ya va siendo hora de ser un poco más responsables con esta cuestión que nos asola año tras año de una manera tan brutal. Claro, eso es verdad que es un problema que no se está mirando desde una perspectiva que es las personas son efectivamente personas, es decir, estamos tratando con personas, no estamos tratando con objetos y no se está dando esa perspectiva humana que se debería quizás estar dando. Claro, por supuesto, porque además esto no llega a ser pues otra, como mencionábamos antes, la isla de Delfos, no, esto no llega a ser como una reiteración de otra vez la misma crisis migratoria en la que se vuelve a hacer las mismas cosas, se vuelven a cometer los mismos errores y se vuelve a tratar a las personas de la misma manera. No ha cambiado nada y por tanto sigue pasando lo mismo.
y al final no deja de pasar de hacinar a esas personas aquí en estos espacios, mientras se piensa que se hace con ellos, como si se les revuelve en caliente, si se les manda a otros sitios, etcétera. Y la verdad es que mientras tanto lo que está ocurriendo es un desastre. Yo la verdad es que tengo una postura muy clara sobre el tema y es que sencillamente están actuando así porque nunca lo han tenido que vivir. Es decir, nadie del gobierno de España, ni actual ni anterior, ha tenido que vivir en sus propias carnes lo que es huir de una zona de guerra, de una zona de hambruna, de una zona en la que es imposible seguir viviendo y venir en lo primero que pillas, si sea una patera, bueno, la patera efectivamente porque es la única manera de atravesar el mar hasta llegar a la península, cruzando fronteras como pasa en América Latina. Yo creo que ese es el problema, que nadie lo ha vivido y nadie sabe de lo que habla realmente. Bueno, estamos Yo creo hablando, que, bueno, sí. yo creo que es una cuestión que va un poco más allá. No necesariamente hay que vivir esa circunstancia para entender que realmente es un verdadero drama. De hecho, yo no podré entender cómo se pueden permitir las devoluciones en caliente. Me parece algo que contraviene punto por punto aquellos supuestos derechos humanos. No lo puedo entender. De manera que yo creo que hay que tener un poco de perspectiva y no pensar que esto no viene de nuevo, porque ¿cuánto tiempo llevamos lidiando con este problema? ¿Cuántos años? Estando en limítrofes con Marruecos, con África y con estas áreas de drama por el drama, por así decirlo. No sé, yo creo que ya deberíamos de aplicar una lógica un poco más correcta y no dejar de escurrir el bulto y asignar, como dice Antonio, a personas que no son objetos por mucha ilegalidad a la que se recurra. Por cierto, las devoluciones en caliente que han sido recientemente ratificadas por el Tribunal Constitucional, que tenía, entre otras cosas, pues la ley Mordaza también, tenían que posicionarse sobre su constitucionalidad y al final sí ha avalado estas devoluciones. Ese es quizá el problema, es que estamos tratando el tema de la inmigración con leyes que claramente son inhumanas. ¿Qué sentido tiene una devolución en caliente? ¿Qué manera de atajar esa situación? ¿Qué manera? Porque claro, la opinión pública, cualquier persona con la que tú hables por la calle y le plantees esto, te dirá, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué solución damos? Vamos a ver, es que no es una solución que tengas que dar tú como ciudadano, es una solución que tiene que replantear tu país y la Unión Europea en general. Pero es que parece que cuando llega el problema se culpa al que viene cuando realmente es nosotros que tenemos una deficiencia tremenda que no sabemos cómo atajar esa situación. Bueno, no sabemos cómo. Evidentemente, yo creo que en una Europa civilizada, moderna, a la que pertenecemos, digo yo, que habrá algún recurso para para que una persona no salte la valla, inmediatamente se le devuelva y ya está, y se le deja ahí solo ante el peligro. No sé, tendremos que entrevistar o mostrar el testimonio de una de esas personas y que cuente y que narre por qué viene sin tener que justificarse, porque es que realmente no tiene que justificarse. Claro, pero con las devoluciones en caliente pasa algo y es que problema que no tengo en mi territorio, problema que no tengo. Es decir, yo los devuelvo en caliente y los que pase después de la frontera es problema suyo o problema del otro país, pero no es problema ya mío. Sí, efectivamente, al fin y al cabo es la manera, digamos, más sencilla de quitarse de en medio el problema, entre comillas, aunque sea el problema que sea una violación de derechos fundamentales, ¿no? Pero, claro, al fin y al cabo por eso es lo que lo utilizan los diferentes gobiernos, porque es una manera fácil de quitarse de en medio esa situación que crea problemas realmente a la hora de planificar, de qué se hace para solventar eso, cómo se adapta uno a la situación, y al fin y al cabo es solución fácil y rápida. Y esto lo está haciendo además el gobierno que se define como el gobierno más progresista de la historia, pero está aplicando soluciones que podría haber perfectamente aplicado el gobierno de Rajoy, o sea. Llegado un momento, yo creo que llegan circunstancias en las que no hay muchas diferencias, ¿no? Y es una cosa bueno, que pone a prueba elementos muy importantes de la idiosincrasia de los partidos, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, Carlos, tanto los presupuestos como el proyecto de PSOE y Podemos es como una oda a la humanidad,
bueno, una oda a la humanidad que tiene sus límites, como es el Tribunal Constitucional que ha dado el sí a esas devoluciones en caliente. Yo creo que hay un límite entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Claro, pero Ahora, ¿se puede revertir ese segundo punto? Yo confío en que sí. Pero aunque el Tribunal Constitucional declare que una ley es constitucional y que efectivamente se puede usar, eso no quiere decir que la tengas que usar necesariamente. Es decir, tú puedes usar esa ley, pero en casos muy extremos. Pero tú tienes que plantearte soluciones de fondo, soluciones coherentes, soluciones que sirvan para este problema. Devolver a la gente con lo puesto no es una solución a largo plazo, no debe serlo por lo menos. Sí, por supuesto. Además, pasa que al final el gobierno es el gobierno y sobre todo en determinados ministerios en los que sus cabezas pues no son, digamos, no entran, digamos, en esa percepción de tan progresista que decíamos al principio, pero al final, obviamente, pues el gobierno es el gobierno y al final lo que hacía uno lo acaba haciendo el otro. Y eso siempre es así. Sí, aparte, por no hablar de las reacciones de los ciudadanos a las que conlleva convivir con este problema, ¿no? Conductas como, bueno, la alcaldesa de Mogán, a la que pertenece el puerto de Arguineguín, ha sancionado, pretende sancionar a los hoteles que hospedan a inmigrantes en situación irregular, porque a mí esta frase me parece muy importante. Inmigrantes en situación irregular. Bueno, pues si ahí está el problema, si en esa irregularidad, ¿por qué no se empieza a trabajar a ver cómo se puede dar cauce a eso? Sean 200, sean 2000, sean 3000, ¿por qué? ¿Por qué no hay, en el lapso de tiempo que hay entre una llegada de un cayuco masivo, de cayucos masivos como estamos viendo ahora en Canarias, y otro tiempo futuro, en ese tiempo, en ese margen, no se miran las perspectivas para solucionar ese drama de irregularidad? La verdad es que sería interesante, primero, que se hubiera llegado a tiempo. Yo creo que el problema de Arguineguín es un problema que ha sido porque se ha llegado tarde, porque quizás no se ha querido mirar el problema. Y segundo, se deberían dar perspectivas humanas. Tengo precisamente porque esta, desgraciadamente, es una sociedad que todavía sigue siendo muy racista. Yo quiero recuperar a un tuit. Quizás lo hayas visto en varios tuits porque se hizo viral. Son imágenes de inmigrantes cubiertos con su chubasquero en un día de lluvia, Málaga, haciendo una cola a la puerta de un banco Santander, de una oficina de un banco Santander. Y dice el tuit: oficina principal del Banco Santander en la calle Lario, en Málaga. Hoy es el día de reparto de paguita y las colas de inmigrantes son tremendas. El dinero de nuestros impuestos perfectamente invertido, y símbolos irónicos de aplauso con emoticonos. ¿Qué opináis? Bueno, pues otro tuit racista de los que se ven normalmente si uno bucea un poco por las redes sociales, que la verdad que no deja de ser graves por muy normalizados que estén, pero que no dejan de mostrar una realidad que existe en nuestra sociedad. Realmente no hay más ciego que el que no quiere ver, y estos tipos de tuits demagógicos, racistas, que incitan al odio y demás, con las que yo estoy de acuerdo de que en un futuro se castiguen, porque me parecen que no hacen nada nuevo por nuestra sociedad, y que al contrario, lanzan armas, lanzan bombitas para que el pueblo se rebele, tenga una perspectiva negativa del problema y efectivamente lo que haga sea mirar para otro lado. Que eso hay, a este tipo de personas supongo que se le dará bastante bien, porque adoptar ese tipo de opiniones con respecto a una crisis que se está llevando vidas que mueren en el mar, me parece algo que está a la altura no sé si calificarlo de delincuente, pero por lo menos criminal en las redes sociales probablemente sí, porque parece una tontería, pero poner un mensaje, nuestro lenguaje es el que nos condena, por más que digamos que no, que podemos usar y decir todo lo que queramos. Es racismo puro y duro, es que no tiene más palabras. En fin, vamos a dejar el tema de Arguineguín porque tenemos que avanzar. Yo al siguiente tema le he llamado Black Friday, consumismo y aglomeraciones en las puertas de Navidad. Este viernes pasado fue el Black Friday, fiesta que habitualmente le gusta mucho a la gente, fiesta importada de Estados Unidos, donde es el viernes después del Día de Acción de Gracias, donde hay grandes chollos en los supermercados. Y además es muy gracioso ver en Estados Unidos cómo se pelean por una tele, o sea, a hostia limpia, vamos. En España cogimos la tradición sin la hostia limpia
Y este viernes ha sido Black Friday, un Black Friday presencial con auge de cierto de las plataformas online como Amazon, pero que sigue siendo presencial, es decir, y hubo mucha gente que fue al Black Friday, ¿para qué lo vamos a negar? Se han infiltrado imágenes de la calle Preciados, tanto el Black Friday como este fin de semana con las compras prenavideñas. Yo por lo que vi, la situación en Campana, zona Campana, Sierpes, aquí en Sevilla, 4 de la tarde el viernes, 4 a 6 de la tarde el viernes, era de que no cabía un alma. Es decir, era calle llena, donde era imposible mantener la distancia de seguridad, donde es cierto que yo por lo menos vi a todo el mundo con su mascarilla, porque es cierto que si te bebes, por ejemplo, un trago de agua, si te pide una Coca-Cola para ir por la calle, te la quitas, pero yo vi a todo el mundo con mascarilla. Tiendas en las que a lo mejor tenías que hacer cola para entrar, pero donde luego el aforo dentro de la tienda era que no cabía un alma, porque no había un alma, donde todo tocaba, donde todo el mundo tocaba lo mismo, donde no había espacio, donde... una situación que podría haber sido la del otro año si no hubiéramos llevado mascarillas. O sea, lo único raro del Black Friday eran las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, poca cosa más. Yo qué sé, o sea, el dinero va a importar más que la sanidad. Es decir, vamos a caer otra vez los mismos errores del verano, que es abrir corriendo toda la sanidad, quitar todas las restricciones que pueda haber para que tengamos que intentar levantar la economía de una manera desastrosa y que luego va a ser peor para nosotros, porque lo que se puede venir en enero después de reuniones familiares en los que en muchos casos se van a saltar las normas, compras masivas navideñas en centros comerciales y calles del centro, yo no sé si nos merece otra vez la pena, pero claro, siempre mueve más el dinero que la salud. No sé cómo lo veía, Ángel Antonio. Bueno, la verdad es que ya nos lo habían avisando incluso de antes de proclamar este estado de alarma en el que estamos actualmente, de que el objetivo último de todo era, entre comillas, salvar la Navidad y por tanto esto va en línea con lo que sabíamos que iba a ocurrir y con lo que va a ocurrir estas próximas semanas, ¿no? Aún así, pese a esas imágenes de aglomeraciones, yo creo que este año el Black Friday más que nunca ha sido el Amazon Friday, el día en el que Amazon se infla con ventas, el día en el que se come un poquito más a todos los comercios locales y de barrio, que son los que más sufren en días como hoy porque no pueden competir contra estas ofertas y porque les quitan un gran volumen de ventas. Y además también el medio ambiente, que este año también bastante castigado con todo el desperdicio plástico que estamos creando, aún más se crece en este Black Friday. Sí, es curioso que este día, Black Friday, tenga que ver con un consumo, pero un consumo externo, ¿no? Con lo que dice Antonio, creo que las grandes plataformas como Amazon, creo que son los grandes reyes de esta celebración, incluso y con respecto a las aglomeraciones, bueno, luego nos preguntaremos que por qué llegamos a enero y volvemos otra vez a saturar todo el servicio, todos los servicios sanitarios, porque no hay prácticamente recursos y porque es una situación insostenible, porque claro, si ya desde el principio el objetivo es salvar la Navidad en vez de la sanidad, yo creo que ya ese eslogan dice bastante. Que sí, que evidentemente la gente va con la mascarilla, pero bueno, también en la calle Larios con las iluminaciones de Navidad, de las que posteriormente comentaremos algo, eso es como, bueno, no pasa nada, llevo mi mascarilla, pero voy con 300.000 personas, porque las imágenes de, como ya digo, de Málaga, la verdad es que asustan y no entiendo a qué se agarran para acudir en tromba a ver cuatro luces en una calle que es bastante conocida en Málaga, pero que no deja de ser lo que es, cuatro luces con forma de Navidad. No sé, tenemos que poner un poco en la balanza y valorar un poco realmente, que yo creo que no, que yo creo que pasaremos esta crisis y no valoraremos nada conforme a lo que estamos viviendo, porque claro, el discursito aquel de no cambiaremos y sabremos diferente, ya eso es una pantomima que está bastante contrastada con las aglomeraciones Black Friday, con ahora en Navidad, bueno, ya veremos en enero qué tenemos que contar lamentablemente y ojalá que no. Es que ese es el problema de poner luces de Navidad. Yo este año estaba en contra de que pusieran luces de Navidad precisamente por dos cosas. Primero, porque yo creo que es un dinero que, a ver, se puede destinar a cosas más importantes que a poner unas lucecitas de Navidad. Y segundo, además porque tampoco se vamos a disfrutar, porque con el toque de queda a las 10 de la noche tampoco vamos a disfrutar mucho las luces, pero bueno. Y segundo, porque eso genera una atracción a ir al centro, a aglomerarse en sitios que son al aire libre, pero que son
lo que son. El centro de Sevilla tampoco es que tenga las calles más anchas. Por ejemplo, si te metes por Sierpes no es la calle más ancha de la ciudad. Zona Campana, bueno. Zona Z, bueno, aunque las Z el otro día a las 6 de la tarde ya estaban cerradas. Pero te están aglomerando a mucha gente en sitios que no tienen capacidad para tener a tanta gente con esa distancia de 1,5 metros. Sí, efectivamente, al final ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Las luces al final, uno de los papeles que juegan es eso, de propiciar el consumo, propiciar que la gente vaya a las calles, que pase, etcétera, que ahora mismo es algo que no beneficia en nada que las calles se llenen de aglomeración, ¿no? Porque incluso aunque la gente lleve mascarilla, que sí que elimina buena parte de las posibilidades de contagio, sigue existiendo ese riesgo, sigue ocurriendo pues esta situación que estábamos comentando de gente muy cercana, de personas en tiendas que están tocando lo mismo que otra persona, y eso al final, quieras que no, por mucha mascarilla que haya, sigue aumentando la probabilidad de un contagio. Yo es que con respecto a la iluminación en Navidad siempre he pensado que me ha parecido una auténtica gilipollez y probablemente las personas que nos oigan dirán, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Me parece una auténtica gilipollez y no me parece el momento oportuno de provocar o de incitar a la población como si fuera una Navidad normal. No es una Navidad normal. No lo es. ¿Por qué tenemos que fingir que lo es? ¿Por qué hay que poner esas grandes iluminaciones? Si sabemos perfectamente que Sevilla, por ejemplo, en Navidad, todo el mundo va a ver las bolitas de Navidad que hay en la Avenida de la Constitución. Que parece que estamos incitando al virus al que actúe. Pues no, no. Si no se puede, no se puede. Y de manera que una iluminación mucho más austera también, que no sea tan espectacular, porque ya vemos que es lo que está pasando. En Sevilla probablemente suceda si no está sucediendo ya. En Málaga, por supuesto que sí, porque es que hay una cultura de la luz en el año más negro. Esta es la paradoja. Evidentemente, yo entiendo que el espíritu de la Navidad está ahí, pero hay que reformularlo, hay que replantearlo. No podemos actuar de la misma manera. Efectivamente, mucha mascarilla, como dice Antonio, reduce los contagios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿de qué sirve meterte en un local con 300 personas, con 30 personas en un espacio reducido? Es que no, es que no hay escapatoria, es que es como el comecoco. A ver, yo creo que es la metáfora más apropiada que he encontrado, el comecoco. El virus actúa así. En fin, hablando de las luces de Navidad, ya que estamos por hilar este tema con quejas de muchos vecinos, porque pasa algo en las ciudades, en las capitales. Gusta el centro, pero no gusta proteger al resto. Es decir, el centro es lo que se lleva todo y el resto a dos velas. Y además, nunca mejor dicho, porque hay muchos barrios de, por ejemplo, Madrid, veía el otro día en 4 al día, por ejemplo, también iban en directo hasta allí. Hay muchos barrios que se están quedando oscuras, mientras, por ejemplo, en Madrid se ha puesto una bandera española de más de 15 kilómetros en forma de luces de Navidad, lo cual, a ver, quedará muy patriótico, pero con todo el respeto para la bandera española, por la que no tengo ningún problema porque es la bandera de nuestro país, es una soberana gilipollez. O sea, poner una bandera española de 15 kilómetros ahí a iluminar, que ya miras tú, ¿esto para qué sirve? Es decir, yo qué sé, para que Abascal cuando pase sienta que vuelva a ser niño. Entonces, como siempre, el centro de las ciudades es lo más importante y al resto de ciudadanos que le den por saco. Sí, bueno, eso es un clásico navideño que ocurre todos los años, quizás este año quizás un poquito más notorio que otros años, que es que no es lo mismo en un barrio que en otro la iluminación, no es lo mismo las calidades de esta que uno que en otro. Y bueno, al final es lo de siempre, igual que también, pues que cuando las cabalgatas de Reyes, que este año pues probablemente no haya en ningún sitio o casi ningún sitio, hay barrios por los que nunca ha pasado, ¿no? Y que todos conocemos, que al final son cosas que siempre han existido y que quizás este año pues se vean un poquito más, aunque, repito, es la mayor normalidad que existe. Ángela. Sí, esto es como el Día de Acción de Gracia, ¿no? Es un poco, es algo cíclico que se sucede y que quizás esté más acentuado ahora por por el tema del COVID y demás. Yo creo que es una situación que se acentúa cada día, cada año más y que obviamente acentúan, si cabe, las diferencias entre el centro y la periferia, que siempre es la gran olvidada. El centro es lo majestuoso y la periferia, aunque parezca el mayor topicazo, al final sigue existiendo
esa brecha. Y entiendo que en este caso, en este año en concreto, se acentúe mucho más la repulsa a esta situación, porque ya digo, la luz es lo mínimo que debería de tener cualquier vivienda de cualquier lugar de nuestro país. Cierto, ese es el problema, pero es que aquí somos muy desiguales, desgraciadamente, en España. Y no nos ha cambiado tanto. Yo creo que este año era el año, como he dicho al principio, hablando de Thanksgiving, este año era el año para volver a la esencia, para volver a la compañía, para volver a la persona, al sentimiento, al contacto físico. Bueno, con esto de las medidas se puede volver poco, pero a volver a los sentimientos profundos y dejarnos de lado toda esa majestuosidad fingida que hemos tenido este año de luces de Navidad. Veas el ejemplo de Vigo, lo cual es un hombre al que se le ha ido la pinza del caballero, con tanta luz de Navidad, con intentos de parecer aquí Nueva York, que en otras ciudades también. Yo creo que este año era el año para volver a la esencia, para volver a las personas, pero parece que no, que siempre sigue importando el dinero, cosa que por otra parte es lógico en una sociedad capitalista como la que tenemos, en la que efectivamente lo que importa es el capital, es el dinero. Más temas de este programa de hoy. Plan de vacunación del coronavirus. Saben que va a empezar en enero la vacunación del coronavirus. Va a ser nuestro regalo de Reyes, si es que va bien. Si va mal será nuestro carbón, la verdad. Va a empezar después de Reyes este plan de vacunación contra el COVID. A ver, una vacunación a la que hay mucha gente que le tiene mucho miedo, a la que hay mucha gente que ya ha avisado que no se va a poner la vacuna, porque, por otra parte, es lógico. Durante meses han estado los medios de comunicación alertando que esta vacuna no iba a ser segura, que era peligroso ponérsela incluso. Ahora no puedes decir que va a ser seguro. La gente ya no se lo cree. Va a haber 15 grupos de población en los cuales va a haber prioridades para vacunarse. Vamos a contar esos 15 grupos. El primer grupo va a ser personal sanitario y sociosanitario. El segundo, residentes de centros de mayores. El tercero, mayores de 64 años. El cuarto, personas con gran discapacidad. El quinto, personas con condiciones de riesgo. El sexto, personas que viven o trabajan en entornos cerrados. El séptimo, personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica. El octavo, personas que tienen trabajos esenciales. El noveno, personal docente. El décimo, los niños. Luego los adolescentes y los jóvenes. Luego los adultos. Luego la población de áreas con alta incidencia y situaciones de brotes. Luego las embarazadas y madres con lactancia natural. Y por último, las personas con una inmunización. Es decir, personas que han tenido el COVID-19 y que han dado anticuerpos. ¿Qué opinión tenéis sobre este plan de vacunación del Ministerio de Sanidad? Bueno, parece que al final pues han hecho un gran criado entre montones de grupos para dividirlo, lo cual era necesario, ¿no? Porque ante la falta que habrá de vacunas hay que elegir muy bien a quién se vacuna y a quién no. Y la verdad es que la gran noticia es que si todo va bien y todo sigue bien, en enero empezaremos a vacunar, lo cual es una gran noticia de cara al año próximo, ¿no? Al fin y al cabo que es lo importante. Bueno, con respecto a la vacunación, efectivamente toda persona que tú le preguntes si se quiere vacunar, lo que dirá será que no, que primero se vacunen los políticos y luego nos vacunaremos nosotros. Por lo menos esta es la versión que me ha llegado a mis oídos. Cosa que por una parte puedo entender perfectamente teniendo en cuenta que la aparición de la vacuna ha sido como una bomba lapa. Son buenas noticias, obviamente, pero también hay que tener en cuenta las condiciones para que esa vacuna prospere y sea efectiva con la mayor esperanza del mundo de que sea así. Y también la puesta a prueba de los recursos tecnológicos y técnicos y, por supuesto, la investigación, que va a ser, supongo yo, que para tanto Pfizer, Moderna y otros Oxford, grandes laboratorios, grandes farmacéuticas que están invirtiendo y esforzándose por encontrar, digamos, un antídoto en contra de este enemigo mortal, creo que las conclusiones que se podrán sacar serán importantes. Por lo menos se revalorizará y se dará un sentido más humano a esa tecnología y a esa técnica y a la medicina en general. Por lo que comentas de las fases de la vacunación, siguen totalmente una lógica, desde lo más cercano a esos enfermos, a ese riesgo, como son los sanitarios, hasta las personas que, bueno, que no tienen a priori ningún riesgo, de manera que
Me parece un plan totalmente lógico, pero hay que tener la prudencia con la aparición de la vacuna, la distribución, condiciones, etcétera. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Sin duda, la verdad. Ya ha advertido el gobierno de que esto va a estar así hasta verano, es decir, que vamos a estar vacunando hasta verano, que no nos confiemos que en febrero tenemos nuestra vida normal, que desgraciadamente esto parece que va todavía para unos meses más, la verdad. Y vamos a ver hasta cuándo. ¿Algún titular más sobre esta vacunación? Ya esperar a que empiece a recibirse las dosis. Pues simplemente las vacunas son seguras, hoy, mañana y siempre. Confiar en la objetividad y en la utilidad de todos esos recursos que se están manejando y efectivamente, como dice Antonio, apoyo completo a la vacunación porque históricamente han salvado muchas vidas y han acabado con otras por el hecho de no usarlas. O sea que ese es otro tema también controvertido, los antivacunas, pero bueno, eso nos dará para otro programa. Sí, es verdad, porque cada vez yo creo que hay más antivacunas y con esto del COVID, el miedo a las vacunas se está extendiendo. Sí, también durante mucho tiempo se ha utilizado ese tipo de, ¿no?, de ideas de que si las no son seguras, de que se están acelerando el proceso, etcétera, para intentar con ese sensacionalismo conseguir repercusión mediática y eso al final también alimenta estos grupos de negacionistas, etcétera, que además también es una reacción lógica a una pandemia. Sí, el miedo al final es instrumental, ¿no? Es lo que más amenaza y coarta la capacidad de decisión y de acción. Así que yo creo que estos antivacunas pues son, digamos, actúan como virus a favor del virus, ¿no? Estimulando conductas que no tienen mucho sentido en un momento de donde la salud está al límite, muy límite y en la cuerda floja. Os cuento ahora una exclusiva del diario.es. El gobierno retirará la categoría de universidad a los centros que no cumplan unos mínimos de investigación y docencia. El Ministerio de Universidades, cuenta el periódico de Ignacio Escolar, ultima un decreto que actualizará los requisitos que deben cumplir las universidades con el foco puesto en la privada. Se exigirá a los centros una amplia oferta académica que centre en la docencia en los grados y no en los másters más rentables. Además de exigir una inversión del 5% en investigación, que es algo que a la universidad privada nunca le ha interesado mucho porque el dinero que se invierte en investigación no suele venir luego de vuelta. ¿Cómo veis esta propuesta? Que además era una petición de las universidades públicas, que es que hay muchas universidades privadas que tienen ese título de universidad y que realmente se centran en captar alumnos sin casi ofrecer algo más que la típica Sí, bueno, carrera. era así una propuesta bastante celebrada por la CRUE, por la Conferencia de Rectores, que no solamente son las universidades públicas, sino también bastantes privadas. Y la verdad es que tiene sentido en tanto en cuanto igual a la manera de funcionar de la pública y la privada, ¿no? Y da, digamos, obligar a la universidad privada a funcionar como funciona la universidad pública. Sobre todo el punto más importante puede ser el tema de la investigación, que es quizás uno de los alicientes más importantes para la universidad y que en España realmente es algo completamente inexistente, sobre todo en las privadas en las que hay muchas en las que la investigación es nula, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la investigación en las universidades privadas es uno de los valores más importantes que tienen allí. Entonces, en ese sentido, pues obviamente es muy positiva esta propuesta y esperemos que se pueda desarrollar bien. Ángela. Sí, a mí me parece una reflexión sobre el tema de las universidades la más de acertada, ¿no? Porque es paradójico que las universidades privadas, que supuestamente tienen más recursos y más medios, no estimulen para nada la investigación y piensen en una productividad meramente económica donde un verdadero máster, un verdadero doctorado tiene poco impacto en la sociedad. Yo puedo hablar por la carrera que tengo, que es filosofía, que muchos piensan, wow, filosofía, bueno, lo típico, que no voy a entrar en ello, pero realmente si se estimulara, porque en Estados Unidos, país que has mencionado tú, Antonio, la filosofía puede parecer una gilipollez aquí en España, pero allí se estimula bastante lo que es el desarrollo y la investigación con respecto a temas que tratamos en la carrera.
Y creo que es un punto bastante interesante que se debería de estimular aquí, porque ya te digo, la investigación es fundamental para que el saber sea productivo realmente y no se quede como algo que está en los libros, porque el saber es activo y forma parte de la cultura y forma parte de la sociedad y si esto no crece, la sociedad se estanca y no avanza. Espero que sea un proyecto que se lleve a cabo porque dará un punto más a la calidad de nuestros docentes y a la calidad de nosotros como estudiantes y a todas las disciplinas que se imparten en nuestro país, de manera que es totalmente necesario. Y ya que tú estás en filosofía, Ángela, ¿qué pasa aquí con la filosofía en España? Pues mira, la filosofía está rodeada de topicazos absurdos por parte de aquellos que sienten cierta animadversión o efectivamente piensan en ella como algo inservible, cosa que es impensable, imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, teniendo en cuenta que todo se lleva a lo práctico, ¿cómo le llevas tú a un ciudadano la filosofía en términos prácticos, prácticos de contabilidad cuantificable? No, eso no es posible. Yo con la filosofía no puedo fabricar una barrica de vino, obviamente, pero sí puedo hablar de lo que se puede hacer con ella, sí puedo hablar de sus orígenes, sí puedo impartir conocimiento, puedo hacer muchísimas cosas. Ese tipo de carreras deberían de tener, desde mi punto de vista, un salto cualitativo, si no mayor que el resto, bastante igualitario con el resto de carreras que a lo mejor por esa capacidad de ser más prácticas, ya de por sí tienen ese reconocimiento. Creo que hay que tener más perspectiva mm, con respecto a las humanidades un poco más abiertas y no dejarse llevar por prejuicios absurdos de bocas que muchas veces no se han enfrentado a ellas, ni son conscientes que cualquier noticia, cualquier libro que lean, contiene, aunque sea un mínimo porcentaje, cosa que en la biblioteca que yo tengo aquí en mi casa se puede contrastar. Y la situación de las universidades, porque es verdad que hay muchos centros, volviendo un poco al sistema de la universidad, hay muchos centros privados que se dedican nada más que a captar alumnos y luego no ofrecen nada a la sociedad, que es un poco también el motivo de la universidad, es templos del saber. Y eso tiene que ver también un poco con la mercantilización de la educación, que en estos últimos años se ha visto bastante, ya no solo en universidades. Sí, bueno, al final es el motor de nuestra época, que es esta especie de uberización de la sociedad en la que los mercados poco a poco se van comiendo todo y que obviamente también llega a la educación, ¿no? Al final también tienen el problema de que en muchos casos acaban siendo más que una fábrica de humo que otra cosa y de dedicarse a vender cosas que al final no son del todo ciertas. Entonces, en ese sentido también es importante mantener este control, porque además las universidades privadas han proliferado enormemente en España en los últimos años. Por ejemplo, pues en este año hay previstas que se han abierto dos, el año pasado también se abrieron como cuatro o cinco, la mayor, casi todas en Madrid, por cierto, que es quizá el gran templo de la enseñanza privada en España, y siguen creciendo poco más y ya prácticamente a día de hoy son prácticamente casi el mismo número de universidades privadas que universidades públicas, cuando hace unos años la diferencia era altísima en favor de la pública, que no ha crecido desde hace ya varios años. Y es que yo creo que con las universidades se ha hecho un poco como un mercado de abastos, ¿no? Ahora podemos tener universidades invisibles. Yo, de hecho, tengo un máster por la UNED, con pues fue a distancia, ¿no? Obviamente no me tuve que desplazar a Madrid, pero yo creo que esa deslocalización de las universidades propia del sistema capitalista, obviamente del sistema de mercado, mm, creo que ha trabajado muy bien en pro de engullir todo aquello que pueda absorber efectivamente la educación, pues si no es en otras tesituras, en otras materias, pues será un producto más en esa cadena de montaje. Vamos a entrar en el tiempo del negre de la semana y del medallero, que es nuestra sección de todas las semanas que nos encanta. Pero antes, recordar algo, el 3 de diciembre, este viernes 3 de diciembre, es el Día Mundial contra la Discapacidad, que es al fin y al cabo un homenaje a las personas discapacitadas. Y decimos personas discapacitadas porque son personas. Y esto hay que tratarlo desde una perspectiva humana. Son personas que tienen los mismos derechos y deberes que nosotros y que tienen el mismo derecho a ser respetados. No son bichos raros, no son enfermos, no son gente a la que hay que apartar de la sociedad. Hay que integrarlos porque todos somos
iguales en nuestra diversidad. Todos tenemos el derecho de ser incluidos. Nadie tiene el derecho de ser apartado, ni de apartar, ni de discriminar por nada, y menos a estas personas discapacitadas que pueden darnos grandes alegrías, que nos dan grandes alegrías a la sociedad, porque todos somos diversos, todos somos diferentes. Eso es importante aclararlo, y nadie tiene que ver cómo se le maltrata en su etapa escolar, con casos de bullying que son tremendos y que hablan de lo mala que puede llegar a ser la sociedad, de lo mala que pueden llegar a ser las personas, ni tampoco tienen derecho a ser maltratadas durante la vida adulta por una sociedad que es adulta pero que no es madura. Así que es importante aclararlo. Este viernes 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas Discapacitadas, no contra la discapacidad, evidentemente. No son raros, no son subnormales, son personas. Eso es importante aclararlo. No sé si queréis decir algo rápido, Ángela, Antonio. Sí, bueno, pues, y que a ver si más pronto que tarde podemos por fin ver la noticia de que se ha prohibido finalmente la esterilización forzosa a personas por discapacidad, que aún existe en nuestro país, en nuestro Código Penal, que sigue existiendo esta norma que permite este flagrante ataque a la dignidad de las personas con diversidad funcional. Ángela. Yo lo que apelo, estoy de acuerdo con vuestro discurso, con tanto el tuyo, Carlos, como el de Antonio, y lo que apelo es que se use, que parece que no, yo soy fiel defensora de emplear el lenguaje con el mayor rigor posible, con la mayor empatía posible, usar la palabra discapacidad en el contexto que tú has dicho, Carlos, y no inválido, porque inválido implica el hecho de ser válido o no, y no hay ninguna persona que no sea válida. No la hay. Por más que queramos, ninguna circunstancia nos impone esa etiqueta Pues en sin duda. ningún sentido. Vamos a pasar ahora al tiempo del negre de la semana y luego del medallero. El negre de la semana se lo lleva esta semana, redoble de tambores sin tambores, Rosa María Mateo y sus declaraciones sobre las cosas claras. Básicamente lo que dijo Rosa María Mateo es que han tenido que contratar una productora externa para el programa de Jesús Cintora, que se emite todos los días en Televisión Española, al que por cierto le está yendo bien en audiencias, para que el motivo de contratar una productora externa es que no hay nadie en Televisión Española capaz de hacer el trabajo, no hay nadie en Televisión Española capaz de adaptarse a esta nueva era digital, cosa que por cierto es mentira. Y solo hay que ver el telediario que esta semana se ha hecho desde el Hospital de Barcelona, desde el Hospital del Mar de Barcelona, que lo presentó Carlos Franganiño. Es una maravilla de televisión pública, un gran aporte a la sociedad. Así que en Televisión Española hay muchos trabajadores, muy buenos trabajadores, dispuestos a hacer un muy buen programa. Así que Rosa María Mateo, que la está cagando mucho en el último tiempo con ciertas decisiones, debería respetar más a los trabajadores de Televisión Española. Debería respetarlo mucho más. Medallero de la semana, medalla de bronce, se lo lleva el Ayuntamiento de Giria, con una medida que no ha gustado mucho al PP. Leo el titular del ABC. Un ayuntamiento gobernado por PSOE y Compromís destina más de 7.000 euros a un concierto para perros. El concierto va a estar en ultrasonidos que son audibles solo por los perros. Se va a celebrar en un parque de esta localidad valenciana el próximo 8 de diciembre. Perfecto. Si alguien tiene perros y vive en Giria, pues si los quiere llevar, mira. Se va a gastar más de 7.000 euros el ayuntamiento, y lo cual ha sido muy criticado por la oposición, ya que considera que es una falta de respeto a los vecinos que se destine dinero a estas cosas. Medalla de plata para el gran tema de la semana, que ha sido la muerte de Maradona, pero no para la muerte de Maradona, evidentemente, sino para la cobertura que en ciertos medios españoles se le ha tratado a Maradona. Yo recuerdo estar desayunando el jueves, porque Maradona murió el miércoles, el jueves, estar desayunando viendo las noticias en la televisión, y cuando se pasaban vídeos, eran vídeos continuos de Maradona enseñando el culo, haciendo un calvo. O sea, y yo de verdad pienso si esto aporta algo a la noticia y aporta algo a la sociedad, desayunar viendo el culo de Maradona. Se puede tratar el tema de una manera que no sea tan morbosa y escabrosa como esta. Y medalla de oro para esas aglomeraciones consumistas que contábamos antes en Calle Preciados, que ha sido la foto donde ha salido más destacadamente ahora, pero en otros
sitios también. Por ejemplo, en Sevilla lo contábamos, en Málaga lo contábamos. Aglomeraciones consumistas. Rápido debate sobre la medalla de oro que vamos ya mal de tiempo. Bueno, en el caso de Televisión Española y Rosa María Mateo, la verdad es que es una situación bastante complicada, sobre todo encima teniendo en cuenta que está en un momento de transición, ¿no? Que es la administradora única de manera temporal, y la verdad es que efectivamente en Televisión Española hay profesionales suficientes y capaces para llevar a cabo cualquier programa sin necesidad de externalizar una redacción o una parte de un programa. Ángela. Sí, yo creo que lo de Cintora es bastante sorprendente toda esa polémica, porque me parece algo bastante tremendo el hecho de recurrir a personal externo y decir declaradamente que que en tu plantilla no hay personas para ser capaces de atajar esa situación. Me parece algo bastante lesivo para la categoría profesional de televisión española, que, como tú dices, Carlos, pues tiene grandes capacidades y Y que lo lleva además un programa de demostrando cintura que ya tampoco aporta muchos nada años. nuevo que no sea buena audiencia de Televisión Española, porque, a ver, el programa cada día más parece una copia de Al Rojo Vivo, entonces tampoco es nada nuevo. Más breve, el sábado fue el día de San Honesto. Igual deberíamos haber pedido que los políticos también fueran más honestos, los periodistas fueran más honestos y mucha gente fuera más honesta, pero bueno, era un chascarrillo al margen de esto. Y Hacienda, que va a usar un lenguaje más claro en su aviso y tratará de mostrar empatía con los contribuyentes, como contaba Europa. Pero la verdad es que el lenguaje burocrático a veces es muy engorroso y muy frío, así que bueno, va a ser curioso ver cómo trata Hacienda de ser más empático y más claro en los avisos. ¿Titular breve sobre esto? ¿Queréis hacer alguno? Bueno, el lenguaje burocrático, como decía, al final es engorroso, pero porque es técnico, un lenguaje técnico que quiere ser más preciso, tiene que ser más preciso que entendible para la mayoría, ¿no? Pero es cierto que obviamente tiene que ser accesible para todos y que no haga falta un experto traductor para poder entender lo que dice. Ángela. Sí, la verdad que el lenguaje, como tú dices, que usa la burocracia, muchas veces lleva a confusión, pero bueno, y para eso estamos los periodistas, para no confundir más y aclarar un poco los términos, o por lo menos la realidad a la que a la que remiten esos Pues términos Ángela, Antonio, tan muchas gracias. A inalcanzables a Antonio lo veo priori. enseguida en la sección de deportes. Ángela lo escuchamos enseguida también hablando de Maradona. Vamos a la sección de deportes ya, ponemos la sintonía de deportes y es lo siguiente que viene. Información deportiva que esta semana viene marcada por la noticia luctuosa del mundo del fútbol, la muerte de Diego Armando Maradona en su casa de Tigre, cuando tenía 60 años y se estaba recuperando de una intervención previa. Le dio un paro cardíaco y la ambulancia, ni los médicos, ni las personas que convivían con él pudieron hacer nada por salvarle la vida. En Argentina decían algunos que ha muerto Dios, otros decían que se ha muerto el fútbol. Lo cierto es que el mundo del fútbol está luctuoso tras esta noticia, está triste por esta noticia de una persona que también triunfó en España, por ejemplo, jugando en el Sevilla. Antonio Romero, ¿podéis contarnos más sobre Maradona? Sí, bueno, quizá considerado uno de los jugadores más importantes de la historia junto con Pelé, ganador de aquel mundial en el 86, que la verdad es que con esos grandes goles, ¿no?, que marcó, por ejemplo, a Inglaterra, y que ha sido el gran ídolo histórico de Argentina y de buena parte del mundo. Romero. Sí, yo creo que fue un héroe para Argentina, y bueno, como decía una periodista argentina, que tenía que ser hincha del fútbol y argentino para entender lo que significa en ese país, lo que puede llegar a mover, y es lo que vimos durante el día después de su muerte. La verdad que es una pena. Es verdad que empezó a dejar la droga, pero su adicción por
por el alcohol y los medicamentos eran mucho mayores y bueno, a eso sumado las distintas operaciones a las que se sometió, como la de ese coágulo que tenía, ese hematoma en la cabeza, pues no pudo superarlo. Cierto, además Maradona es una persona que es lo que más se ha recordado en estos últimos días. Yo creo que es una persona que tuvo mucho éxito en el fútbol, alcanzó muchas cosas en el fútbol, pero que desgraciadamente una última etapa muy mala, con drogas, con alcohol, con una condición física suya que no era muy buena. Tenía 60 años nada más, es decir, una persona joven, que le provocó un efecto para su cuerpo, un efecto para la salud que fue muy malo y que provocó mucha polémica, también por acusaciones como acusaciones de violencia de género. Es decir, que el personaje posterior a su retirada del fútbol se comió a lo que fue el gran futbolista. Bueno, yo creo que lo que se va a recordar de Maradona es sin duda lo que hizo en el mundo del fútbol. Yo creo que nadie está a favor de la persona de Maradona y eso es así, porque ya hemos visto todo lo que se convirtió después de su gran carrera futbolística y le apasionó a todo el mundo lo que hizo por el deporte y no por lo que fue como persona después. Sí, nada más no deja de ser curioso que en el día contra la violencia de género sea el día en el que muere y que acaba acaparando todos los titulares, dejando este día en segundo plano, ¿no? Pero es cierto que Maradona sufrió, digamos, una especie de muerte en vida, lo mató la fama y las drogas que ya durante su carrera le lastraron y que de hecho hicieron que se convirtiera más en lo que hemos visto desde ya después de su retirada, en una persona que no tenía una capacidad plena de vida, que vivía manejado por otras personas. Cada cierto tiempo aparecía dando a lo mejor ciertos espectáculos, muy probablemente bajo efecto de algún tipo de droga o de alcohol, y en efecto es una historia que da bastante pena por lo que llegó a ser un momento, y bueno, también como una carrera muy típico quizás en su época, en esos años, los años 80 y tal, de carreras destrozadas por la droga, de carreras de personas que acaban sumidas en la drogadicción y la verdad es que bastante pena. Estoy viendo aquí un poco de estadística. Él empezó en Argentinos Juniors, que fue el primer gran club en el que estuvo, luego pasó a Boca Juniors, que es el gran club de Argentina junto a River Plate. Se vino para el Barça, jugó en el Barça, jugó en Nápoles, por ejemplo, con muchos homenajes el que se le han hecho en Nápoles y muchas despedidas. Yo creo que ha sido después de Argentina un lugar donde se le ha despedido también, porque estuvo muchos años, estuvo prácticamente 6 o 7 años. Luego en Sevilla, estuvo jugando aquí en Sevilla una temporada, en 92-93. Estuvo también jugando en el Newell's, ya de vuelta en Argentina, hasta su retirada. Entrenó a la selección argentina, entrenó varios equipos. Es una persona muy importante en el fútbol, que efectivamente pues se le llevó la vida, la droga. Decían los medios argentinos, esta era una despedida a la que todos estábamos pendientes, todos sabíamos que esto iba a pasar, pero nadie queríamos asumirlo. Sí, bueno, y aún así, como decías, en su carrera fue bastante dispar. Tuvo sí esos años en el Nápoles, que es donde, digamos, se consagró como estrella, donde además coincidió aquel Mundial del 86, pero en la mayoría de equipos estuvo poco tiempo y fue cambiando y realmente tuvo problemas, su gran calidad para cuajar en algunos de ellos, lo cual demuestra también todo lo que había detrás de su carrera, ¿no? De hecho, en sus últimos años pues apenas jugaba muy pocos partidos debido a los problemas que tenía físicos, etcétera. Y la verdad es que, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Que también, sobre todo después como entrenador, una carrera bastante agridulce en la que tuvo grandes puestos, pero no consiguió grandes resultados. Romero. Sí, lo decía el periodista de Clarín que dio la exclusiva del fallecimiento de Maradona, Julio Chiappetta, que bueno, nunca hubiera querido dar esa noticia, pero bueno, que entre unas operaciones y otras, él ya sabía o podía deducir que iba a terminar pasando, pero bueno, está claro que
a ningún periodista y mucho menos argentino le hubiera gustado dar esta noticia. Sin duda, una de las noticias del año relacionada con el deporte y bueno, la verdad que es una pena. Lo que decías de en homenaje en Nápoles, sin duda es un precioso detalle que le cambien el nombre al estadio poniéndole su nombre en vez del el de San Paolo, que es el que teníamos ya. Y bueno, respecto a su carrera futbolística, es verdad que en España no pudimos disfrutarle mucho y bueno, realmente su carrera se desarrolló más en Nápoles y en Argentina, tanto con la selección como con Boca y bueno, sin duda es una triste pérdida. La verdad es que sí. Hay otra dimensión del amor de los argentinos por Maradona, que es la imagen de desbordamiento de ese velatorio de Diego Armando Maradona el miércoles en Argentina con colas que llegaban hasta 30 manzanas para poder entrar al velatorio. Una noche en la cual Argentina no durmió, como recogían todos los canales de televisión que transmitían durante la madrugada, de personas que estaban en la calle despidiéndose de lo que ellos consideraban un ídolo. Como decías tú antes, esa presentadora argentina que dijo es que nadie que no sea de Argentina y no sepa de fútbol no puede comprender cómo estamos aquí. Sí, yo creo que bueno, la verdad que la organización en el día del velatorio de Maradona fue bastante pésima por parte de, bueno, todo el equipo policial de Buenos Aires y así lo vimos en las imágenes, distintos altercados con la policía, mucha gente que no pudo entrar y bueno, la verdad que como tú dices, desde por la noche, justo el día de antes, pues vimos muchas colas de gente que quería entrar para darle esa última despedida. Y la verdad que vimos imágenes de todo tipo, como al final la gente entrando dentro de la Casa Rosada, que es donde estaba el cuerpo de Maradona. Y bueno, teniendo en cuenta la situación por la que estamos viviendo, cabe más la importancia que tuvo Maradona en el país por todo lo que movió durante ese día. Sí, la situación fue completamente de locura. De hecho, tuvieron que acabar sacando el féretro a otro lugar porque literalmente la gente asaltaba el lugar y la verdad es que situación complicada, como decía Romero, un año como hoy, pero sí, sobre todo ese estado global, bueno, ese estado nacional de locura por la muerte de una persona, ¿no? Que es algo que no se ha visto prácticamente nunca por ninguna persona en el mundo. A mí, fuera ya de este luctuoso, a mí hubo una noticia del Mundo Today que me hizo mucha gracia, que por primera vez los argentinos guardaron un minuto de silencio por Maradona. Me hizo mucha gracia también que habla muy bien también de ese carácter argentino de exageración, de demostración, exaltación de esos sentimientos por una persona a la que en Argentina se le dio muy duro en estos últimos años, pero que tenía muchos fans. A mí ahora me gustaría pedir algún defináis a Maradona en una palabra. Bueno, quizás la palabra podría ser caótico, tanto como jugador de esa manera que tenía de romper un partido en un momento, como también de desaparecer como hacía a veces, y también como persona en la que era capaz de hacer las cosas más increíbles y todo eso con todos sus problemas, ¿no? Yo creo que quizás la palabra sería esa, caótico. Romero. Yo creo que la mejor palabra que le podría definir es la de genio. Yo creo que según muchos periodistas e historiadores relatan, sin duda uno de los mejores de la historia, por no decir el mejor. Y cuanto a talento, la calidad que tenía, como dice Antonio, la capacidad de desatascar un partido, yo creo que era el mejor. Y, y sin duda
sin duda fue el mejor. Pues sí, y ahora viene la cara más agridulce de la muerte de Maradona. La dulce la hemos visto con estas muestras de cariño hacia su figura. Ahora va a venir la muestra más agridulce, que va a ser primero la herencia de Maradona, la pelea por la herencia de Maradona. La segunda va a ser la situación de la muerte. Por ejemplo, estoy leyendo ahora un titular de Marca. La enfermera de Maradona declara que la obligaron a falsear un informe. Dayana Gisela, la enfermera que estaba a cargo de la atención del astro argentino, ha declarado que escuchó a Diego moverse dentro de su habitación a primera hora de la mañana, pero que no llegó a entrar en la estancia, aunque lo obligaron a dejar por escrito que había intentado atender al paciente. La sensación de que las ambulancias, como denunció su abogado, llegaron demasiado tarde, que esto se podría haber evitado. Ahora viene esa parte no tan agradable, que primero la de la muerte y luego la de cómo se va a repartir la herencia del futbolista. Vamos a hablar con Ángela sobre este tema. Nos deja grabada su columna de opinión sobre Diego Armando Maradona. Bueno, pues la verdad que esta semana la noticia deportiva más reseñable es la muerte de Maradona, ¿no? Un genio en su momento de la generación del 86, donde grandes jugadores lo recuerdan como uno de los rivales más complicados a los cuales enfrentarse. Van Basten, Baresi, Pelé, Cruyff hablan de él como una verdadera figura en el fútbol, pero bueno, una figura de un genio con un futuro bastante oscuro, que bueno que nos dejó momentos inolvidables como es la famosa mano de Dios, con la cual yo soy bastante crítica, pero no habría espacio ni tiempo para desarrollar esta idea. Creo que recordar a un jugador por, por un episodio tramposo en un partido que efectivamente acabó clasificando a la selección argentina contra Inglaterra para una semifinal de un torneo que al final salió victoriosa, que fue la campeona del mundo. Creo que no le hace especial favor a un jugador que, bueno, que estuvo regalando momentos épicos en el Nápoles, en el Barça, en el Boca Juniors, Sevilla y por supuesto la selección argentina, la que hizo campeona, pero de la que yo recordaría su etapa en Nápoles, que de hecho allí prácticamente puedo asegurar o puedo dar mi opinión que su figura es prácticamente la de un santo, ¿no? Porque hizo que el Nápoles ganara dos ligas, una Copa de Italia, una UEFA, una Supercopa. Y prácticamente es la figura de Dios en la tierra allí en Nápoles. También tiene un pasado que bueno que tiene que pasar desapercibido porque dependiendo de cómo se juzgue, pues lo puede juzgar como un deportista que dio momentos gloriosos, tanto a su país como a los equipos de los que militó, como al mundo entero. O lo puedes juzgar también por ese positivo en cocaína y por numerosos escándalos una vez que ya se retiró. Creo que tiene que quedar en la memoria pues esos momentos épicos, ese grato recuerdo de rivales que tuvieron la suerte y la desgracia de enfrentarse a él y salir victorioso, salir derrotado. Y bueno, por supuesto, pues la repercusión que tiene su figura, ¿no? Ahora mismo se puede decir que ha sido uno de los funerales más sonoros, unos homenajes, creo que en Argentina se han declarado 3 días de luto por su fallecimiento. Y bueno, la recepción y la manera de sentir, ¿no? Del pueblo argentino por el fallecimiento de su ídolo, prácticamente de su dios, ¿no? Al lado deben de quedar en este momento las comparaciones con Messi, porque el contexto, la historia y el fútbol moderno no tienen nada que ver con el de aquella época, donde veíamos a Maradona jugando con pulseras de oro y colgantes de oro. Incluso el pendiente, perdón, el anillo que tenía el de Meñique, eso ya es impensable. Por lo tanto, esas comparaciones hay que borrarlos un poco del imaginario y jugar a Maradona como la figura que es, como un personaje de la cultura argentina, la cultura histórica del mundo a nivel futbolístico, ¿no? Pasará a la historia siempre como ese jugador de campo, ese jugador de potrero, como a él le gustaba referirse a sí mismo y como los sudamericanos se refieren a sí mismos, ¿no? Un jugador de potrero, de dificultades a la hora de practicar el fútbol en Sudamérica con esos terrenos inestables que al final muchos auguran y suponen que fue lo que le daba a Maradona las capacidades que tenía a la hora de jugar, que maravilló al mundo en su momento
y que para muchos quedarán para siempre en la memoria. La cobertura de su fallecimiento ha sido brutal, o un hito para los medios de comunicación seguro que será muy complicado de sobrepasar. Y bueno, ha sido capaz por lo menos de dejar tanto en vida y en muerte, y en su muerte un recuerdo, como ya digo, imborrable, ¿no? De los grandes genios que han pisado por la tierra y que ha llegado el momento de marcharse y cerrando una época gloriosa, ¿no? Y siempre me estará en el recuerdo de los argentinos y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Esa era la columna de Ángela sobre Diego Armando Maradona, astro del fútbol, persona muy importante, muy querida también, muy reseñable y que se ha ido demasiado pronto porque ha llevado una vida que no era la que tenía que llevarse, la verdad, y ha dejado a muchos argentinos huérfanos de buen fútbol. Yo creo que con Messi ni siquiera se va a alcanzar a vivir. Yo creo que lo que se alcanzó a vivir con Maradona, no sé qué opináis vosotros. Bueno, ahora algo que Messi aparentemente, bueno, no ha sido capaz ahora y probablemente no sea capaz en lo que le queda de carrera, que es ganar un mundial con Argentina, que es lo que elevó a Maradona a estrella nacional. Y eso será así, y por mucho que Messi quizá haya tenido una carrera en general bastante mejor que Maradona, ese detalle hará lo que no pueda llegar a ese punto de Dios de Argentina. Romero. Sí, yo creo que por Maradona se le tiene más especial cariño por ese mundial que prácticamente ganó él solo con esos míticos goles ya mencionados. Y bueno, es verdad que Messi será recordado como uno de los mejores de la historia, pero en Argentina la balanza se inclina más para Maradona. Pues sí, la verdad es que sí. También hay comparaciones con que ahora dicen que Pelé fue mejor que Maradona. No sé vosotros qué opináis. Bueno, yo Eso, creo que realmente no es el momento de hacer estas comparaciones. Lo decía sin duda por justo el día del fallecimiento, que había gente que en vez de rendirle homenaje eh, especulaba con esa diferencia entre Messi y Maradona, lo comparaban también con Pelé, lo comparaban también con Johan Cruyff. Y bueno, sí que es verdad que es normal que se diferencien los dos porque fueron gente muy importante, futbolistas históricos en Argentina. Y bueno, en cuanto a Pelé, pues bueno, no hemos tenido la suerte de poder verle, pero sin duda por todo lo que hemos leído y visto, bueno, pues es difícil mojarse entre uno y otro, pero es verdad que no pudieron vivir en la misma época, como por ejemplo otra gran rivalidad como Messi y Cristiano, pero sin duda fue otro gran jugador el brasileño. Pues sin duda que sí, pero la vida sigue, el fútbol sigue homenajeando también a Maradona, pero tenemos alguna cosita más que contar muy brevemente. La desgracia, si se puede llamar así, futbolística de este fin de semana en la jornada 11 de la Liga Santander ha sido la gran derrota del Madrid. 1-2, llegó un momento en los que llegó a ir 0-2 contra el Alavés. ¿Qué opináis? No sé si visteis el partido, eso lo primero, y luego si tenéis alguna opinión sobre este tropiezo del Madrid. Bueno, yo creo que lo estamos viendo jornada tras jornada. Parece que el Madrid se transforma cuando juega en la Liga y vemos otro cuando juega en la Champions, ¿no? Yo creo que, bueno, lo primero y más importante, creo que Marcelo no está para ser titular. Veremos lo que pasa con él y los minutos que juega a lo largo de la temporada. Pero yo creo que en estos momentos en los que Marcelo flaquea es cuando nos damos cuenta que Reguilón debió quedarse en el Madrid y no irse a Londres con el Tottenham. Así que bueno, espero que por esa parte recuperemos a Sergio Reguilón. Y bueno, en general yo creo que tuvimos una falta de actitud
yo creo que, bueno, 5 penaltis en 3 partidos no es casualidad, ni mucho menos. Y está claro que cuando tu portero es el mejor de tu equipo es un problema bastante grave. Si la temporada pasada, que el Madrid fue campeón de liga, decíamos que la defensa era lo mejor que tenía, que había un muro, que encajaban muy pocos goles, pues en el comienzo de esta es todo lo contrario. Yo creo que hace falta un liderazgo. Es verdad que al Madrid le está perjudicando mucho las lesiones. El caso de Hazard es terrible, entre el COVID, la lesión que tuvo a principios de la temporada pasada, que le tuvo en total de 150 días de baja. Y sumado a todo esto, yo creo que, pues la verdad que el Madrid está teniendo bastante mala suerte en ese aspecto. Pues la verdad que sí. Antonio. Sí, bueno, un partido muy sólido a la vez, ¿no? Que empezó bastante bien con ese gol de penalti de Lucas Pérez, pero que demostró una gran solidez, como decía, en aguantar todo el partido prácticamente. Pues el gol del Madrid no llega hasta ya prácticamente los últimos minutos del partido. Y la verdad es que un partido bastante bueno, que además creo que puede ser un punto de inflexión para el equipo después de haber empezado la liga bastante irregular, ha estado pues varias jornadas muy cerca del descenso y ahora ya parece que con esta victoria quizás pueda volver hacia arriba, que yo creo que es un equipo con bastante potencial y que debería estar bastante más arriba de lo que ha estado hasta ahora. Pues muy bien, en mi momento patriótico de la semana contamos que el Almería ha ganado los 2 partidos que ha jugado esta semana. El del Albacete ganó 1-2, el Almería ganó 1-2. Y el del jueves, que fue el Almería-Tenerife, ganó también 2-0. Por cierto, qué bonito Tenerife. Qué paraíso. Juega hoy lunes a las 9 de la noche contra el Oviedo. Y el jueves, semana con doble fútbol contra el Mallorca. En clasificación de segunda, van ganando precisamente el Mallorca. Nos enfrentamos, cuidado, el Almería se enfrenta ahora mismo al primero este jueves. El Almería va quinto, por menos de esto, el jeque de Almería ya ha echado a algún entrenador. Y se enfrenta también hoy al Oviedo, que va 13º, así que no debería ser un partido muy complicado. El Almería lleva los últimos 5 partidos ganados, así que es una muy buena noticia. Con la que cerramos la sección de deportes, luctuosos ahí por la muerte de Diego Armando Maradona. Romero, Antonio, muchas gracias. A ti, como siempre. Bueno, pues vamos a nuestra sección de cultura. Esta semana tenemos un libro de premio, la verdad, y eso nos encanta. Y también tenemos efemérides. Y todo lo tiene nuestro compañero Carlos Javier Puerto. Hola, Carlos Javier. Muy buenas a todos. Una semana más. ¿Qué tal? Muy bien. Creo que tenemos fechas destacadas de hace unos años. Tal día como hoy. Pues sí, porque tal día como hoy, en este caso en Roma, en 1223, el Papa Honorio III la definitiva de San Francisco de Asís con la bula Solet Anuer, la cual va a regir actualmente a la orden de los frailes menores. Y tal día como hoy, pero de 1268, también va a empezar el cónclave que durará hasta el 71. Es el más largo del mundo, que va a durar 34 meses reunido para determinar como papa a Gregorio X. Más adelante en el tiempo, en este caso el 1844, en Chile, Joaquín de Ceballos funda la villa de Salamanca en honor a España. Y más adelante, pero también un día como hoy, de 29 de noviembre, se va a fundar en 1906 en Italia la fábrica de automóviles Lancia. Más adelante en el tiempo, en 1929, Francia y la URSS van a firmar un pacto de no agresión. Y si avanzamos un poquito más, pero también un día como hoy, en 2012, en Nueva York, en Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas le va a conceder a Palestina el estatus de observador no miembro de la entidad y va a representar un reconocimiento de facto a la existencia de
ese estado que antes no estaba, no estaba reconocido. Es un detalle que, bueno, que se dio en la historia y lo hemos traído hoy aquí. Ujú. Vamos a avanzar, si te parece Vamos bien, allá. para el libro premiado, como hemos estado comentando antes, que es Gente que conocí en los sueños, de Luis Mateo Díez. Es un libro que me ha sorprendido bastante. Lo encontré a raíz de cuando se publicó lo del premio, lo encontré y me interesó bastante. Y el libro relata de forma irreal y también fantasmagórica relatos de este académico, porque es académico de la RAE actualmente, Luis Mateo Díez, que nació en 1942 y sumerge al lector en un mundo que va a mitad de camino entre los vivos y los muertos. Son 4 relatos que tienen como un punto en común, sin contar tampoco mucho, que hay un transcurrir de universos difusos que recuerdan ese tránsito racional y irracional que nos vemos obligados cuando soñamos. Por eso, como todo el mundo sueña, podemos conectar perfectamente con este libro. Los 4 relatos transitan con diversas miradas en torno al mundo de los que han perecido. ¿Bien? Los viajes fantasmales tiene un relato narrado desde el punto de vista de un fantasma que habita en el mundo de los vivos, como algunas veces se ha dado el caso. No sé si tú has tenido experiencias también, Carlos. No, la verdad que no. Ahora quedó mal, ¿eh? Pero bueno, no. Suerte para ti, suerte para ti. La fascinación del mundo y la realidad no vista desde ese lado, sino del lado de que se ha convertido el fantasma, es el que nos quiere transmitir el autor. También hay otro, que es el relato de los círculos de clausura, que el nombre ya da un poco de pista, porque por su parte va a abordar la experiencia de la muerte como algo que en este caso no acaba. En este sentido, el relato a mí me ofrece una mirada de, ¿cómo decirlo?, de esa vida que siempre queda en suspenso cuando todo muere o no ha llegado. Entonces, hay un personaje que lo iba a encarnar la hermana Columbaria del convento de la solicitud, de ahí lo de clausura que da un poco de pista. Su cuerpo no termina de marcharse del todo tras la muerte. ¿Y qué pasa? Decide pues hacer de las suyas y va contando un poco la historia de aquellas personas que se aíslan del mundo, como de ese distinto cariz se van dando. También hay otro relato, que en este caso es el último, de Gente que conoce los sueños, donde se va a llamar Las amistades del diablo. Una historia que desde mi punto de vista es de amistad, por así decirlo, traicionada, donde el protagonista, Albero, se va a enfrentar a la vida con una sensación de suplantación, derrota, y contrasta con la existencia del amigo Sauro. Una de las características más ricas de la obra de este autor en particular, bueno, primero, no es un libro muy, muy denso, también hay que decirlo, es de fácil lectura, por eso os recomiendo que lo leáis. No tiene muchas páginas. Otro detalle importante para aquellos que, por lo que sea tiempo o trabajo, no puedan darle mucha caña. Tiene una capacidad, Luis Mateo Díez, de tejer historias con un lenguaje físico, o sea, modelado de... Tiene sofisticación, ¿me entiendes, Carlos? Ajá. A la hora de hacer la narración, en este caso. Tiene un buen gusto para transmitir, porque tiene un puntito de humor en ciertos temas que no son habituales en la narrativa, o el tema irreal frente a lo cotidiano, mundos que insertarlo sin fisura es complicado, porque a veces puede pecar de, nunca mejor dicho, de que no haya armonía en esos universos y que se te pueda hacer pesado. En este caso, desde mi punto de vista humilde,
no lo veo así. A ver, habrá lectores que consideren que el estilo de este realismo español tan asentado del 19, por ejemplo, de Galdós o a Camilo José Cela, la calidad... Lo estábamos comentando, compañeros, Luis Mateo Díez, desde mi punto de vista, habrá lectores que consideren que bueno, nosotros contemplamos desde jaque mate todos los puntos de vista y los aceptamos sin problema. Y aquí en este caso ese realismo español del 19 que va, por ejemplo, desde Galdós a, como hemos comentado, Camilo José Cela, la calidad de la página se confunda con un estilo también muy español que se caracterice por su barroquismo y con temas de irrealidad, quiera que no, pueda tener esa dificultad. Lo que también tenemos que decir es que ha tenido tantas repercusiones sus obras que se han traducido en numerosos idiomas. Y eso es un detalle importante para darle auge a las letras españolas. Porque en este caso hay literarios también que pusieron sus principios, como las obras de Borges o de Juan Rulfo, y sin embargo la escritura de Luis Mateo Díez, bien alejada de todo lo escrito anteriormente, decimos que podría ser un rara avis de la literatura española. Si bien podemos identificarlo con un realismo, Chekhov o Bassani, por ponerte un ejemplo, Luis Mateo me parece a mí que añade algo poco utilizado, que es el humor separado de los colegas españoles en ciertos temas que nadie se atrevería a usar humor. Eso es un detalle que yo lo pondría en boga. Hoffman, por ejemplo, dando un resultado divertido a los vivos, coexistiendo con textos que no molesten a los sueños y que estén tan presentes en sus historias como en la propia vida. Entonces, es gente de conocer los sueños, va a concentrar todas esas cualidades, o casi todas, desde mi punto de vista, ojo, y luego cada uno saque sus conclusiones, pero yo recuerdo que aquí somos plurales y podemos poner esta opinión y luego cada uno nos la comente en nuestras redes sociales y qué le ha parecido en el caso de que los lea. Los viajes fantasmales, esa fascinación del mundo y la realidad que no se ve desde un lado de que lo ha convertido en fantasma, sino como un viajante. ¿Vale? No estamos en un Harry Potter que le han dado los poderes y se sabe, sino que estamos hablando de un viaje donde la muerte no llega, aunque él o ella sí esté perecido. ¿Entendemos eso? Entonces, ciertamente las historias nunca se acaban de ir porque se acodan en una barra de un bar o tratan de contarse a los parroquianos, por así decirlo, y acogen una lástima, un desapego, pero que desde una cueva se va escondiendo de los depredadores de esa guerra de convivencia de vivos y muertos. No es dramática, tampoco diría patética, pero que ese punto de humor negro se acentúa. Es lo que yo quiero dejarles claro a ustedes hoy. Y todos esos encierros, esas imprevisibles historias que también las difieren un poco de lo que hemos comentado con Juan Rulfo, por poner un ejemplo así que todos podáis entender, no hay duda de que anden por ahí estas personas y si nada o nadie los acepta, no quiere decir que no estén o que no tengan unos límites claros, porque esos pequeños milagros de cada día o esas personas que desaparecen, nunca se sabe más de ellas, pero que a lo mejor están en otra ciudad habitando de alguna forma, vamos a decir, inusitada.
o debajo de una cama de un familiar, quién sabe. No todo van a ser asesinatos ni misterios sin resolver, ni finales así abiertos. Lo que no es capaz de explicar la realidad, vamos a decir, como final, que lo explica Luis Mateo Díez con naturalidad pasmosa, porque tampoco es un libro, Carlos, de todo rápido. ¿Bien? Al no ser muchas hojas, si lo explicas todo rápido, puedes perder ganas de seguir leyendo y que no se concentren en esos tiempos inmemoriales de transmisión por vía oral que antes teníamos, que ahora tenemos WhatsApp. Y entonces estas almas en pena o figuras fantasmagóricas que han recorrido ese imaginario popular durante siglos y que puedan caer en el olvido en estos tiempos de internet, tanta realidad virtual y 3D, historia. Pero en este caso todo sigue siendo lo mismo. Y bueno, parafraseando a Paul Eluard, hay otros mundos, pero están también los libros, y en este caso el libro de hoy de Luis Mateo Díez. Bien, pues sin más, de dedicar estos pocos minutos que nos quedan a cuáles son nuestras redes sociales para, por supuesto que sí, contar con vuestra opinión, que ahora la vamos a comentar. Y bueno, desearles buena semana y que todo vaya muy bien. Feliz ambiente a todos y un abrazo muy grande. Así es, nuestras redes sociales las recordamos para terminar esta sesión de cultura. Son en Twitter @jaquematefm y en Instagram @radiojaquemate. Agradecemos que nos sigáis, nos encantaría. Y también os podéis suscribir a nuestros canales de iVoox y YouTube. Sección de cultura y muchas gracias a todos. Sección de cultura que hagamos aquí. Muchas gracias, Carlos Javier. Hasta la semana que viene. Vamos a adelantar si queréis. Adelantamos, ¿te parece, Carlos, por hacerlo como antiguamente? ¿Cuál puede ser el libro de... Bueno, salvo que nos pongan en las opiniones otros, el libro para la semana que viene, ¿te parece? Venga, dale. Bueno, el libro que hemos escogido, también estamos abiertos a vuestras opiniones, pero un libro que me he leído y que también recomiendo, y vamos a lo mejor a analizarlo para la semana que viene, es Santiago Posteguillo y Julia retó a los dioses. Y con esto nos despedimos. Un abrazo grande. Perfecto, muchas gracias, Carlos Javier. Nos encanta el libro de la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a la sección de fresas con nata. Bueno, pues vamos a hablar hoy de vaginismo. Nuestra sección de fresas con nata lo vamos a hacer con nuestra colaboradora Carlota. Hola, Carlota. Hola, Carlos. Pues sí, vamos a hablar del vaginismo. Es un tema que me propuso Ángela Porro, que también es compañera de grabación de este podcast. Y me lo propuso porque conoce a unas compañeras que sufren de vaginismo. Me pareció bastante importante hablar sobre esto porque, aparte de que no se conoce demasiado, este tipo de enfermedad, ¿no? Digamos, suele relacionarse, la gente suele relacionarlo con las personas mayores, ¿no? Igual que puede ser el cáncer de mama o cualquier tipo de infección de orina, vaginal, todo eso, pues suelen siempre relacionarlo con personas mayores cuando no hay nada más lejos de la realidad. Porque no hay una edad exacta para padecer alguna de estas cosas que he dicho anteriormente. Y bueno, de hecho el vaginismo busqué antes como un porcentaje y había un porcentaje bastante alto de lo que son las chicas adolescentes las que sufren de vaginismo. Y más adelante voy a contar por qué, porque el vaginismo se divide, digamos, en dos tipos, el primario y el secundario. Bueno, pero primero voy a poner un poco en contexto y os voy a decir qué es el vaginismo. Bueno, es una de las causas, ¿vale?, para que pueden provocar dolor en las relaciones sexuales. Y se trata de una contracción involuntaria e inconsciente de los músculos del suelo pélvico que rodean la vagina, ¿vale?, provocando de esta forma un cierre total o parcial
causando pues dolor, ardor, incomodidad, no solo en las relaciones sexuales, en lo que es la penetración, sino también en insertar un tapón o incluso para hacerte una exploración ginecológica, todo esto te trae como esos síntomas, ¿no? Dolores, incomodidad, bastante desagradable y a veces no sabemos siquiera que lo tenemos porque, como he dicho, es una contracción involuntaria e inconsciente, entonces tú sientes que te duele, pero realmente no sabes por qué Ajá. ni cuál es la causa exactamente. Entonces, es bueno saber que existe. Y es que, como estaba diciendo, el vaginismo primario, por ejemplo, es cuando tú no has sido capaz nunca de mantener relaciones sexuales sin dolor, y me refiero evidentemente a lo que es la penetración, ¿no? Porque estamos hablando del cierre de la vagina, esto es el vaginismo, como he explicado. Bueno, pues el vaginismo primario es prácticamente eso, cuando tú nunca has llegado a tener relaciones sexuales con respecto a la penetración porque el dolor es insoportable o lo has soportado pero es algo muy desagradable. Y después está el vaginismo secundario, que es cuando pues has tenido relaciones sexuales normales y satisfactorias pues toda tu vida, pero llega un momento en el que tienes un acontecimiento traumático, ya sea físico o psicológico, en algún momento determinado de tu vida, y eso hace que se provoque el vaginismo. Bueno, y por eso he dicho que hay muchísimas adolescentes, no muchísimas personas jóvenes que padecen de vaginismo. Y bueno, como los síntomas pueden variar, evidentemente, dependiendo de cada persona y sobre todo de la intensidad de lo que es la contracción de los músculos del suelo pélvico. Y pueden ir en general desde una sensación así leve de ardor, de molestia, hasta pues el cierre total de la abertura de la vagina, que es algo bastante doloroso. Entonces, algunos de los síntomas que son los más predominantes son pues el ardor, el picor, la tensión muscular vaginal. También está la incomodidad persistente ante las relaciones sexuales. También es a veces un dolor de origen desconocido, como he dicho, dificulta o te provoca directamente la incapacidad total para insertar un tampón cuando estás menstruando, y también cuando quieres llevar a cabo una exploración ginecológica, pues también es algo bastante complicado porque eso está, ya digo, muy cerrado y no hay forma de convencerlo. Bueno, hay dos tipos de causas, ¿no? Como he mencionado, pueden ser causas psicológicas o causas físicas. En el caso de las físicas, por ejemplo, las más comunes son cualquier tipo de temor, ¿no? Por ejemplo, el temor al dolor, ¿no? De, por ejemplo, cuando vas a tener por primera vez relaciones sexuales, ese dolor de sé que me va a doler, no quiero hacerlo. También puede ser el mismo miedo a quedarte embarazada, el miedo al rechazo, a no estar a la altura, todo eso puede provocar el vaginismo. También está la ansiedad o el estrés, o sea, por haber tenido experiencias negativas previas o traumas emocionales, negatividad en general con respecto al sexo. También pueden ser problemas de pareja por desconfianza, desapego, entre otras. También puede ser traumas debido a, por ejemplo, abusos sexuales, violencia de género, etcétera. Experiencias represivas puede ser por el entorno familiar o religioso desde pequeño diciéndote el sexo es malo, no sé qué, pues puede ser también una razón. Y por supuesto la educación sexual inadecuada que ha sido bastante predominante pues prácticamente toda la vida, ¿no? Pero El desconocimiento y la incomunicación con respecto a esto. yo aquí lo que veo es que es una enfermedad que es muy psicológica, por lo que vemos, ¿no? Claro, esas son las partes psicológicas, pero también tenemos las físicas, ¿vale? Que aunque son menos, pero están, por ejemplo, el parto,
¿vale? Porque haya sido muy doloroso, muy difícil, cesáreas, abortos, todo eso, pues puede provocárselo también. También cambios hormonales y menopausia, la falta de lubricación o estimulación. También puede ser una causa la cirugía pélvica, como he dicho anteriormente, pero en la parte psicológica, la parte física, pues violación, abusos, ataques físicos, todo eso afecta también físicamente. Y también puede provocarte el vaginismo como efecto secundario el uso de algunos medicamentos que yo desconozco, pero evidentemente un ginecólogo que sepa sobre el tema, pues sabrá detectarte el origen, ¿no? Bueno, y el tratamiento del vaginismo, ¿vale? Consiste en una coordinación, digamos, entre fisioterapeutas y psicólogos, porque como hemos dicho, pueden ser las dos razones, puede ser solo una, no lo sé, pero pues como puede ser, ya de hecho el tener vaginismo puede provocarle a alguien pues un trauma, ¿no? Cada uno pues se toma sus problemas de una forma diferente, pues siempre te tiene que acompañar pues un psicólogo para llevarlo lo mejor posible. Entonces, el enfoque principal del tratamiento combina, pues, digamos, una terapia adecuada para encontrar primero los motivos emocionales o físicos por los que esa persona asocia el sexo con una experiencia negativa. También está la educación en anatomía y los ejercicios para identificar de manera aislada los músculos del suelo pélvico, como que te van a educar para que te conozcas mejor a ti misma y sepas pues qué es lo que te pasa, ¿no? Porque lo primero es entenderte a ti misma. También se llevan a cabo como técnicas de contracción y relajación de esos músculos de suelo pélvico, porque no podemos olvidar de que al fin y al cabo eso es un músculo y nosotros podemos ejercitarlo, ¿no? Para eso están, por ejemplo, las bolas chinas y un montón de juguetes, digamos, eróticos que se utilizan para mejorar, para reforzar esos músculos. Y también se utiliza mucho combinándolo con la respiración del diafragma y otras que bueno, que ya pues explicarán a lo largo de las sesiones, ¿no? Pero esto es la más común. Después, sí, sí. Presencia porque has comentado médico y fisioterapeuta, sexólogo también me imagino. Claro, sí, bueno, también depende claro, cuando te ve un terapeuta, un psicólogo y se van viendo las causas, pues ya van, imagino, introduciendo si necesitan a un sexólogo o con un ginecólogo normal pueden directamente darle las explicaciones o supongo que también dependiendo de la cantidad del equipo que tenga ese hospital o ese centro médico. Pero bueno, en general sí, cuantas más personas puedan acoger a esa persona, ¿no? Y explicarle la situación, mejor, mucho mejor. Y, y bueno, como estaba diciendo, también aquí llegamos ya, cuando ya han llevado un proceso más o menos gradual, se lleva a cabo unas técnicas de inserción y dilatación, generalmente con ayuda de dilatadores vaginales, que quien haya visto Sex Education, uno de los personajes en la segunda temporada, se ve como tiene como una caja dentro de diferentes dilatadores, cada uno de un tamaño de menor a mayor tamaño, y tiene que ir introduciéndoselo progresivamente, poco a poco, para solucionar ese problema, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien explicado en esa serie. Y, y bueno, al principio, por supuesto, siempre poco a poco introduciendo los dedos y ya empieza pues con esos dilatadores. También en el caso de que haya una pareja, ¿no? Porque puede ser también, como hemos dicho, problemas de confianza en la pareja, pues se tiene que implicar y muchos tratamientos pues tienen que hacerlo juntos, ¿no? Para que esa confianza y esa inseguridad, o sea, la inseguridad de esa pareja y la confianza se refuerce. Entonces,
Esto, como en definitiva, se trata de un tratamiento continuo, tanto en casa por parte del paciente como ya en la sala del ginecólogo, del psicólogo, etcétera, y cada uno a su ritmo y que no se sienta, no sé, presionado, tengo que solucionarlo ya, no sé qué, no, cada uno lleva su ritmo. Lo importante es manejar muy bien las técnicas de relajación y poco a poco va a ir controlando todo sobre los músculos de su suelo pélvico y además se va a conocer mejor a sí mismo, así que vamos, básicamente decir que por todas las causas que acabo de comentar, el vaginismo es muy, muy común, lo tienen muchas chicas, ya sea mayores o más adolescentes, lo tienen muchísimas chicas y de verdad que no es algo por lo que sentirse ni avergonzada, ni triste, ni traumada, ni tampoco sentirse culpable, ni absolutamente nada, porque es algo bastante común. Y ahí estaría ya mi tema. Pues muy bien, muy interesante, mucha ayuda para las mujeres que lo sufran y que sepan que tienen que contar con ayuda, pedir ayuda porque este es un problema que necesita solución. Carlota, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si sabe el tema de la semana que viene o no. No, todavía está en proceso. Estamos en proceso para decidir el tema de la semana que viene porque Jaque Mate no para por el puente, ¿eh? Aquí seguimos al pie del cañón. Gracias, Carlota. Nosotros también nos despedimos ya. Muchas gracias por estar junto a nosotros una semana más en este último programa del mes de noviembre. Cuídense, tengamos cuidado en diciembre con la Navidad. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias y hasta la semana que viene.